Sistema de gestión de base de datos. En la actualidad, un sistema informático se sustenta entre dos pilares que son el software y la base de datos. El software o programa está elaborado en un lenguaje de programación y contiene las instrucciones que el equipo informático ejecutará. La base de datos físicamente es un archivo o conjunto de archivos de datos, pero lógicamente son datos ordenados y estructurados y que facilitan el proceso de lectura y escritura de datos, es decir, el proceso de obtención de datos y guardado de datos. Ahora, ¿qué es dato en informática? Es cualquier letra, palabra, cifra, carácter o conjunto de ellos que se suministra a la computadora como entrada. Estos datos pueden tener significado por sí solos o no. Por ejemplo, el precio de un producto. 15, 20, 30 soles serían datos. El nombre de un producto, el nombre de una persona, el DNI de una persona son datos. Bien, estos datos son la información mínima y necesaria para el funcionamiento de las bases de datos. Estas bases de datos fueron evolucionando a partir de archivos, formando estructuras más complejas, donde se fueron incorporando tablas, vistas, disparadores, procedimientos almacenados, sistemas de seguridad, etc., con el objetivo de facilitar el acceso y manipulación de datos. Para ello, se incorporó dentro del sistema de gestor de base de datos un programa propio, una especie de motor que es el que se encarga de acceder y manipular los datos, haciendo el trabajo más simple para el programador, logrando enorme ventaja con respecto al uso de archivos para guardar la información, ya que el programador debería crear sus propias rutinas, sus propios algoritmos para manipular estas tareas de acceso a los archivos que eran y son muy tediosas. Sin embargo, el manejo de archivos se sigue y se seguirá utilizando para propósitos particulares o específicos. Vamos a ver cómo un programa interactúa con los datos. El programa interactúa con los datos a través de este motorcito. Ese tamborcito azul con un rayito blanco vendría a simbolizar el motor de la base de datos. Este motorcito en realidad es un programa, es como este programa. Sin embargo, tiene la particularidad de que este programa solamente sirve para manipular información o acceder a la información que se encuentra en la base de datos. En otras palabras, el programa interactúa con el motorcito y este es el que interactúa con la base de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener una lista de productos ordenado ascendentemente por su precio, esa instrucción a través de un lenguaje de consultas SQL, que no es el único, enviará la instrucción en una sola línea de petición de datos. Este motorcito interpretará, obtendrá los datos de los productos y su precio de esta base de datos. Los ordenará y nos entregará los datos ya preparados como le hemos pedido. Si nosotros no tuviéramos este motor de base de datos, tendríamos que hacerlo la tarea 1 para acceder a los archivos, 2 para ordenar esos datos
y esas tareas no son muy simples. Entonces, los sistemas gestores de base de datos evolucionados en la actualidad, la mayoría tienen motores que nos permiten acceder a esa información. Generalmente a través de un lenguaje como el SQL, pero también hay otros lenguajes para acceder a los datos y hay otros modelos de datos, ¿no? Por ejemplo, los modelos actuales de base de datos permiten interactuar, permiten guardar mega archivos, como por ejemplo imágenes, videos. Entonces tienen otro sistema más complejo, pero para el usuario más simple, que nos permiten trabajar con estos volúmenes de información.